Buena gente, ¿cómo están? En este video les quiero contar sobre la filosofía que hay detrás de los objetos matemáticos. ¿Qué mierdas es eso? ¿Por qué hablar de esto? Siento que es importante entender el por qué y el cómo se hacen los procesos matemáticos, ya que muchos conocimientos que integré en mis estudios partían de una base de que esto es así porque es así y punto. A lo más, uno veía unas demostraciones de algunos teoremas que uno no entendía nada, pero era lo más cercano que tuve, al menos en mi experiencia, para entender el por qué algo verdadero era verdadero. Pero antes de llegar a este nivel de creación y desarrollo de matemática tan fancy, hay un montón de ideas, convenciones y decisiones que rigen el comportamiento de este saber. Y a eso me refiero con filosofía de la matemática. Y una parte de esta son los objetos matemáticos. Por lo que en este video navegaremos de tal forma de comprender qué son y cómo se construyen estos objetos, y finalizaremos con un ejemplo que muestra la filosofía constructivista que sigue la matemática basada en objetos primitivos. El único conocimiento previo que se requiere para comprender este video es conocer un lenguaje natural, un idioma, por ejemplo el español. Esto podrá sonar muy obvio, but it's very important because if I speak in a language you don't understand, you will not get the ideas I want to share with you. En matemáticas, ciencias, ingeniería y otros saberes, se definen objetos y se estudian las interacciones que tienen entre sí. Por lo que aumentar el conocimiento es crear o descubrir nuevos objetos y analizar el comportamiento que tienen entre estos. Pero ¿cómo crear estos objetos? Nosotros vamos por la vida y nos encontramos con entes. ¿Pero qué es un ente? Un ente, en palabras sencillas, es algo, es cualquier cosa que puede ser material o inmaterial. Por ejemplo, ideas, pensamientos, emociones, un árbol, un auto, lo que ustedes quieran. Así que la próxima vez que vean algo y no sepan cómo referirse a eso, digan que es un ente. Y van a ver cómo las personas de alrededor los miran distinto, así incluso con respeto. Entonces, cuando vamos por la vida, nos topamos con un ente, lo bautizamos para poder referirnos a este. Por ejemplo, cuando le dicen a un amigo, el pelao, o a tu mejor amiga, ahí está la mojojojo, a eso me refiero. Lo que entendemos que es este ente es lo que llamamos concepto. Además, como crear un concepto involucra un proceso filosófico, contiene un grado de subjetividad, por lo que el concepto que tenga una persona para un determinado ente puede ser distinto del concepto que tenga otra persona para el mismo ente. Por ejemplo, pensemos en un árbol. Imaginemos el caso de una persona que cuando pequeña iba corriendo y chocó contra un árbol y se hizo un corte, que le causó mucho dolor. Entonces, para esta persona, puede que su concepto de árbol sea algo de madera que causa dolor. Pensemos en el caso de otra persona. Esta otra persona, quizás su primera interacción con un árbol fue en un campo, viéndolo bonito, frondoso, con el sol brillando, los pájaros cantando. Entonces, para esta persona puede que su concepto de árbol sea algo de madera, pero que produce una sensación de alegría y tranquilidad muy grande. Ambos conceptos están bien y son válidos. Lo que puede pasar, eso sí, es que en algún proceso comunicativo se genere alguna mala interpretación, ya que bajo una misma palabra, dos personas pueden estar entendiendo algo completamente distinto. Para resolver esto, se crean las definiciones, las que se van agrupando y se van registrando en los diccionarios. De esta manera, cuando una persona ocupa una palabra, todas las demás que hablen el mismo idioma la van a entender. Dicho de otra manera, si yo ocupo la palabra perro, por ejemplo, si la digo acá en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, España, México, Venezuela, donde sea, van a entender lo mismo por perro. O sea, no va a pasar que una persona diga esta palabra y uno esté pensando efectivamente en este mamífero de 4 patas que ladra y otra esté pensando en una silla. Eso no va a pasar. En conclusión, gracias a las definiciones, las personas nos podemos entender de una manera relativamente eficiente unas con otras. Cabe destacar que por medio de la abstracción nosotros creamos los conceptos, entendiendo por abstracción a un proceso mental en el cual aislamos a un ente de su contexto para prestar atención a ciertas características de este. El resultado de esta abstracción nos entrega una imagen mental del ente, la cual complementa el concepto que tenemos para tener una comprensión más amplia y global de este ente. Una pequeña advertencia antes de continuar. La palabra árbol, este concepto que ya tenemos integrado,
no es un árbol en sí mismo. Tampoco lo es la imagen mental que se evoca cuando escuchamos la palabra árbol. Un árbol realmente es este ente que está en un parque, en un jardín. Eso es un árbol. El concepto, la palabra y esta imagen mental no son más que artilugios que nosotros utilizamos para comprenderlo y referirnos a este ente. Otra idea importante son las extensiones de un concepto. Estas son todos los entes que se puede afirmar con verdad que son representados por el concepto en cuestión. Por ejemplo, una palmera podemos afirmar que es un árbol, un pino también es un árbol, un naranjo también es un árbol, pero un bebé dinosaurio no lo es, por más que quiera hacerlo. Otro par de definiciones importantes respecto de una definición son las de definiendum y definiens. El definiendum lo podemos entender como la palabra, el nombre que se le da al ente finalmente. Y el definiens es la descripción para ese ente. Sigamos con nuestra querida definición de árbol. Si uno va a la RAE, a la Real Academia Española, y busca la definición de árbol, se encuentra con esto. Uno está tranquilo, la vida va bien. Pero miras hacia abajo y notas todo esto. O sea, hay 9 descripciones asociadas a la definición de árbol. Cada una de estas descripciones se llama acepción. Y el conjunto de todas estas acepciones conforman al definiens del definiendum árbol. La polisemia es la característica que tiene una palabra de tener más de una acepción. Analicemos un caso. Todos y todas estamos acostumbrados a lidiar con la polisemia en nuestra vida cotidiana, por ejemplo con la palabra banco. En este caso, uno no puede distinguir si se refiere al asiento o a la entidad financiera. Esta situación no es grave en contexto cotidiano, me refiero a la polisemia, ya que uno por contexto puede deducir a qué acepción se están refiriendo de una palabra, o si no, uno le puede pedir a la persona que te lo diga. Aún así, puede hacer ruido el hecho de que una definición contenga más de una descripción. Entonces, se empiezan a tomar convenciones por libre elección, lo que conocemos como regla, para soslayar los conflictos en que nos envuelve la polisemia. En ciertos contextos puede llegar a ser problemática, como el que analizaremos en el siguiente ejemplo con la palabra cometa. Un cometa puede ser un volantín, que es este objeto que uno encumbra, o puede ser un cuerpo celeste que se estrella con planetas. Entonces, en este ejemplo, la diferencia de acepciones no es sutil, de hecho puede generar una incomodidad bien grande. Adicionalmente, las ciencias e ingenierías tratan de ser lo más claras, específicas y certeras posibles. Entonces se ven amenazadas por la polisemia y la confusión que pueden acarrear. Por este motivo se crea la definición lógica, que es una definición que respeta una serie de reglas que permite que una definición tenga una única acepción. Avancemos. Todos los saberes formales como matemática, física, computación, etc. operan bajo un sistema lógico. Estos van a ser temas que veremos más adelante. Pero estos sistemas trabajan, juegan con objetos. ¿Pero qué es un objeto? En palabras sencillas, son entes que se portan bien. Es decir, son cristianos, van a la iglesia los domingos, lo que en ciencia se traduce como un ente que posee una definición lógica. Perfecto, está todo solucionado y estamos listos para hacer ciencia. Excepto que no es así. ¿Recuerdan que las definiciones lógicas tienen que respetar una serie de reglas? Bueno, una de estas menciona que no se puede cometer autorreferencia. La autorreferencia es que una palabra se define ocupando la misma palabra. Por ejemplo, es que yo definiera un auto usando la palabra auto. No sé si han hecho el ejercicio de buscar el significado de una palabra en un diccionario. De hacerlo, si a partir de la descripción de la primera palabra que buscan, encuentran otra palabra que no conocen y buscan el significado de esta y repiten este proceso, tarde o temprano van a volver a la palabra original que buscaron. La circularidad implica que exista autorreferencia, que es el problema que se mencionaba anteriormente. Entonces hay que buscar una solución a esto, y aquí viene la magia o la trampa. Se crea la definición de objeto primitivo, que en palabras sencillas es un ente que no tiene una definición lógica, pero se comporta como tal.
Acá existe una regla para regular este comportamiento. Si dentro de un sistema lógico decimos que tal objeto es primitivo, este objeto no debe corromper el sistema lógico que lo contiene, porque si pasara eso, hay que extraerlo. Esto último es una garantía para que los objetos primitivos que incluyamos dentro de un sistema lógico no echen a perder lo que queremos hacer con este. Con esta idea en mente, podemos entender que los objetos primitivos se comportan como los ladrillos de nuestro sistema y que nos permiten construir muros, casas, para ir haciendo crecer una teoría basada en este sistema lógico. En conclusión, los objetos primitivos nos permiten evitar este problema de la autorreferencia encapsulando nuestra ignorancia en estos e identificando que ahí está. Esto se necesita para colocar las bases de una teoría y poder avanzar, ya que de otra manera, por lo que se ha mencionado, no es posible. Ejemplos de objetos primitivos en matemáticas son número y punto. La idea es que hayan pocos objetos primitivos dentro del sistema, por esto que mencionamos, ya que sabemos que estamos ocultando ignorancia y desconocimiento en estos. Pero como son poquitos, así que pasa piola, nadie lo ve. ¿Tenemos algún problema? No, señor. No, señor Mickey. ¿Qué costó? Por fin podemos decir que un objeto matemático es cualquier objeto, primitivo o no, que se utilice en matemática. De este punto de vista, podemos decir que la matemática es el saber que estudia objetos matemáticos. Y sí, estas dos definiciones que compartí son circulares, pero no importa, les compartí una definición, no una definición lógica. Cerramos definiendo objetos geométricos ocupando las ideas que vimos. Primero, tenemos que un plano es un objeto primitivo en el cual se pueden ubicar todos los objetos de dos dimensiones. La extensión de este es infinita. Por otra parte, podemos definir un punto como un objeto primitivo adimensional que se puede ubicar sobre un plano. Estos son los únicos dos objetos primitivos que vamos a utilizar. Ahora vamos a empezar a construir los demás a partir de estos objetos primitivos o de estos que vayamos construyendo. Por ejemplo, una curva es una unión infinita de puntos. Una recta es una curva alineada de extensión infinita. Un segmento es un subconjunto de medida finita de una recta. Una figura es una unión de una o más curvas. Una figura cerrada es una figura cuyas curvas se cierran. Nota que en color celeste se destacan los objetos previamente definidos que se utilizan para definir un nuevo objeto. Así, una curva se define a partir de puntos, recta se define a partir de curva, segmento se define a partir de recta, y así sucesivamente. A esta idea de definición se le conoce como constructivismo en matemática, es decir, cada objeto nuevo que se define se construye a partir de los anteriores. Finalmente, un polígono es una figura cerrada cuyas curvas son segmentos. En el ejemplo se muestra un pentágono que es un tipo de polígono. Y nota que a partir de un objeto se pueden ir definiendo muchos más. Es importante destacar que en este último ejemplo no se ocupan todas las definiciones lógicas en rigor, ya que para esto habría que ocupar la axiomática de Hilbert, la que resulta engorrosa y agobiante y escapa a la finalidad pedagógica que desea abarcar este video. Es más, ten en cuenta que definir objetos matemáticos, especialmente los que fundamentan este saber, es un trabajo bastante intenso, ya que se requiere saber mucha axiomática. Por ejemplo, para definir a los comunes y silvestres números naturales, hay que conocer lo que es la axiomática de von Neumann, Zermelo-Fraenkel, Gödel, ya que con esta podemos utilizar el axioma de infinitud, el cual nos entrega un objeto abstracto a partir del cual podemos construir a los números naturales. Sinteticemos lo visto en un mapa conceptual. Comenzamos viendo los conceptos. Los conceptos son interpretaciones que obtenemos a partir de algún ente, y sus extensiones son instancias de este concepto. Por ejemplo, un álamo, un alerce son un tipo de árbol. Luego, continuamos con la definición. La definición es una estandarización del concepto, cosa de que todos entendamos lo mismo a partir de una palabra. El nombre que se le da a una definición se llama definiendum, mientras que el conjunto de todas sus descripciones se llama definiens. Una acepción es una descripción del definiens, y la polisemia es la característica que tienen las palabras para tener más de una acepción. Después continuamos viendo la definición lógica, la cual utiliza las reglas
para dar una solución a lo que es la polisemia y así poder definir objetos y objetos primitivos dentro de un sistema lógico. Los objetos primitivos encapsulan nuestra ignorancia y los utilizamos como base de nuestras teorías. Y por último, vimos un ejemplo geométrico en donde aplicamos todo lo que vimos anteriormente, en donde fuimos definiendo objetos siguiendo el constructivismo. Finalmente, también es de suma importancia que conozcamos el significado de las palabras que escuchamos, ya que si no conozco esto, no lo puedo pensar, no me lo puedo imaginar y por ende no lo puedo comprender. Así que siempre que estén en un proceso de comunicación y haya alguna palabra que no entienden, pregunten o investiguen la definición. Les va a ayudar mucho en su proceso de comprensión. Y les aconsejo siempre entender el porqué y cómo de las acciones que realizamos, ya que de esa forma nos aseguramos de que esté en coherencia con nosotros mismos. Y te pregunto, ¿cuántas veces has asumido alguna idea solo porque alguien te las dijo y sin que tú cuestionaras los motivos reales detrás de estas ideas? La libertad de pensamiento, al menos de mi punto de vista, es la capacidad que tenemos para cuestionar nuestras creencias, para evaluar si nos hacen sentido o no, para así dejar atrás creencias limitantes que solo nos generan una carga emocional. Esta idea la podemos aplicar a nuestras creencias políticas, religiosas, sociales, amorosas, etc. Y más aún, cuestionen cuántas veces la televisión o entidades gubernamentales le han transmitido creencias que no necesariamente nos hacen sentido. Entonces cuestionarlas es fundamental para tener nuestra propia libertad y nuestra propia visión y opinión. Y estas ideas también las podemos aplicar a matemáticas. Por ejemplo, de los números reales. ¿Por qué 2 más 3 es 5 y no 99? ¿O por qué el algoritmo tradicional de sustracción no funciona en este caso? Muchas gracias por ver el video, espero que siga aportando en tu aprendizaje. Si lo disfrutaste, te pido que le des al me gusta, te suscribas y actives la campanita de notificaciones, ya que ayuda mucho. Así que nos estamos viendo en la próxima y chao.